Y de inmediato pasamos a saludar hasta la Ciudad de México a Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. Buenas noches hasta México, Roy. Buenas noches, gusto saludarlos, gusto saludar al Canal 10 y a todos los salvadoreños. Mi segundo hogar, ¿no? Un país al que quiero mucho, así que saludos a todos. De entrada, muchísimas felicidades porque sabemos que hemos interrumpido brutalmente su festejo de cumpleaños, que está con la familia en este momento. Sabemos que le está pasando de maravilla, cumpliendo, ¿cuántos? Me parece que escuché, 28. Muy bien, felicidades. Muy feliz cumpleaños, Roy. Gracias. Ok, bueno, tenemos para desmenuzar una cantidad de información, datos que han arrojado las últimas encuestas de opinión pública que se han medido tanto acá en nuestro país como encuestas de carácter internacional que también han posicionado al presidente de la República, Nayib Bukele, como pues el mejor evaluado. Así que bueno, pues de inmediato, ¿cuál es esa percepción desde su experiencia, Roy, respecto a cómo se ha venido calificando y cómo se ha pues allanado el camino para que este 28 de febrero, el día que se eligen alcaldes y diputados, pues el partido Nuevas Ideas, según los números que se tienen hasta el día de hoy, se consolide como la primera fuerza política de nuestro país? Mire, vamos a dar un poco de contexto. Claro. Estamos hablando Nuevas Ideas. Y es un partido relativamente nuevo, y giramos alrededor de Nuevas Ideas. ¿Por qué? Porque desde la elección de hace 2 años, la elección, como que todo en El Salvador ha girado alrededor del presidente y empezar a consolidar el partido que puso al presidente, que es Nuevas Ideas. El presidente Bukele no ganó por Nuevas Ideas, ganó el presidente Bukele. Pero una vez ganado él, va a seguir el país y va a seguir elecciones. Y entonces hoy se habla alrededor de Nuevas Ideas y creo que las encuestas muestran que ha consolidado un partido, ¿no? Que aquel discurso en el centro, cuando ganó, de decir se acabaron las izquierdas y derechas, pues parece que está funcionando, porque cuando le pregunto yo a los salvadoreños, como que se están ubicando más al centro derecha y ya dejaron de ubicarse tanto en el centro, izquierda en derecha. Entonces, ¿qué vemos? Vemos un presidente que después de 2 años de la elección, no de 2 años de la toma de posesión, sino de la elección, pues está siendo muy popular. O sea, el último ranking de mandatarios en el mundo efectivamente era el número 1, ¿no? El último ranking, superando, ¿no? En un año de la pandemia, que hay que decirlo, en un año donde... Año complicado, complicadísimo. Año complicado, a ver, en salud, en economía, un año complicado en general en comunicación, y cuando se te viene la parte electoral, donde la parte electoral, por definición, pues se trata de que te critiquen. O sea, claro, no se entiende una oposición si la oposición no critica. Para eso es oposición, así que es válido lo que hace la oposición. Bueno, aún así Nayib Bukele se mantiene como el más popular. En el último, a finales del año pasado, arriba de Angela Merkel, incluso que se va, de Martín Vizcarra, de Giuseppe Conte. En América no hay comparación, en América es el más popular. Incluso las encuestas que he visto y que se ha medido sobre manejo de la pandemia, que creo que es la principal variable hoy que está orientando tanto la aprobación como el voto, es el manejo de la pandemia. Ese está bien calificado, casi 9, 8.8. Lo interrumpo para justamente compartir con nuestros amigos televidentes y también a los que nos están siguiendo a través de las plataformas digitales una de estas láminas en la que muestra justamente esta posición del presidente de la República, Nayib Bukele, versus el resto de mandatarios de América Latina. Vamos a pedirle a nuestra producción que nos comparta, por favor, la imagen para que vayamos conversando sobre esos datos. Ahí lo tenemos. Ranking de imagen presidencial. Roy, estamos hablando noviembre-diciembre de el año recién pasado, 2020, que se hizo esta medición. El verde significa puntaje positivo, el rojo puntaje negativo. Y ahí aparece el presidente salvadoreño Nayib Bukele con el 93%, es decir, el mejor ubicado, por encima de presidentes que también pues tienen su nivel de popularidad. Por ejemplo, República Dominicana, tenemos a el presidente de México en tercer lugar con el 61%, pero aún así un 93%. Es brutal esa calificación, Roy. A ver, un 93% es prácticamente, a ver, no estamos hablando de imposibles, pero los 93% es que tienes muy poca oposición. 93% es
que aún los opositores, eso significa que no nomás nuevas ideas, sino que aún los opositores están siendo beneficiados. Entonces, hay gente que va a votar por Arena y hay gente que va a votar por el Frente, no sé cuántos sean, pero una cosa es votar y otra cosa es decir, pero sí estoy de acuerdo en que él me ayuda o sí estoy de acuerdo en que está trabajando bien. Es decir, no tiene que ver una cosa con la otra. Lo evalúan bien. O sea, Nuevas Ideas no vale 93%. Bukele vale 93% de aprobación. No todo se lo traslada a su partido. Quiere decir que hay gente de otros partidos que lo ven bien. Entonces, pero sí, 93% muy arriba. Yo estoy en México, el presidente López Obrador efectivamente trae 60-61% en aquel entonces y hoy todavía, pues así los trae, y se considera bien evaluado, está bien evaluado, porque en un momento de pandemia, de salud o algo así, pero 90%, pues yo creo que ya lo quisiera cualquier presidente en cualquier época. A ver, de hecho, estos resultados permiten ubicar al presidente como un referente internacional, ¿cierto? Internacional. Yo les puedo decir algo, porque vivo en muchos países y nunca un presidente de El Salvador había sido tan conocido en el mundo, ¿no? Sí. Por las características de Nayib, ¿no? O sea, las características, ¿no? De cómo ganó, del tipo de candidato, el tipo de presidente y el tipo de comunicación que ha tenido hacia afuera, ¿no? Aquella de Naciones Unidas, etcétera. Nunca habían tenido un presidente que fuera tan referente. Y el presentarlo como bien evaluado hace que El Salvador sea analizado con lupa. Porque hoy entonces la gente está diciendo, pues, ¿qué está haciendo Nayib? ¿Qué está haciendo Nayib? Porque además las cifras no son, en ningún lado son para aplaudir, porque un muerto son muchos. Pero las cifras, en términos de muertos por 100,000 habitantes, por ejemplo, son mucho mejores que en México. Entonces, sí algo se está haciendo como para que el ciudadano, a pesar de ver la pandemia, de ver muertos, de ver problemas de hospitalización, tener esperanza de una vacuna que viene, y a pesar de hecho diga, pero prefiero tenerlo a él de presidente a que me vuelvan a poner a los anteriores. O sea, algo está haciendo bien. A ver, Roy, definitivamente el tema del manejo de la pandemia ha sido, digamos, sí, en términos de medición de popularidad de los mandatarios, no solamente de América Latina, sino a nivel global, pues ha sido el punto principal, el punto focal, digamos, por el cual pues sí, se analizan y salen los datos. Pero ¿qué otras cosas se exponen en estos análisis de aprobación de los mandatarios, Roy? ¿Con qué otros criterios se miden a los mandatarios para que luego pues aparezcan en estas mediciones con este tipo de ubicaciones? Mira, yo lo tengo muy claro, en toda América se generó una ola de candidatos que llegaran anticorrupción. Ya. Entonces, la aprobación tiene que ver con el movimiento anticorrupción. Y entonces, en El Salvador tenían un problema con los dos anteriores, no los dos anteriores, ¿no? En el caso de Funes y en el caso de Saca, acusado fuertemente de corrupción de dos partidos, llega Bukele con la bandera anticorrupción, y si 2 años después se le califica bien, es porque todavía trae esa bandera válida. Todavía es la demostración de corrupción en gobiernos anteriores y la demostración de que él va con todo contra esa corrupción. Entonces yo creo que después de la pandemia y vacuna, quiero decir las dos, porque es la parte negativa y la parte de la salida de la pandemia, que es la vacuna. Esas juntas, más la corrupción, están superando al tema de la inseguridad y al tema de la economía, que también son importantes. Pero hoy la bandera presidencial es: todo se vale, combato a la inseguridad porque la inseguridad tenía que ver con la corrupción. La economía no levantaba porque tiene que ver con la corrupción. Entonces, el combate a la corrupción está siendo el segundo factor. Ok, y a propósito de esos temas que se exponen y que son medidos para poder ubicar a los mandatarios, y ya lo mencionaba Roy, el tema del desgaste y el tema del desprestigio, digamos, de las instituciones, de los partidos políticos tradicionales, por lo menos acá en nuestra realidad política, pues los partidos tradicionales han sufrido un desgaste a, bueno, niveles históricos. Ya vamos a analizar los números, cómo es que están en este momento ubicados, pero antes tenemos una
Nota que nos ha preparado nuestra producción para poner en contexto también. En las últimas horas, dos encuestadoras que pertenecen a dos universidades, la UFG y luego la UCA, han mostrado también ya resultados sobre sus más recientes mediciones. Vamos a ver la nota y luego lo platicamos y específicamente con el tema que hablábamos en este momento, el tema de la evaluación que hacen los salvadoreños hacia nuestras instituciones. Vamos a ver la nota y luego lo conversamos. No es la primera vez que una encuesta de la UCA refleja la poca confianza que la población tiene en instituciones como la Asamblea Legislativa, la Fiscalía General de la República, la Corte Suprema de Justicia y los políticos. Según los datos, el primer órgano de Estado apenas alcanza un 2%. Y han perdido la confianza en estas instituciones en buena medida porque no han sido instituciones eficientes que hayan respondido a las demandas de la población. En cuanto a corrupción, el Congreso se lleva el primer lugar con un 77.8%, partidos políticos 72.2%, la Fiscalía 50.5%. Vemos también un alarmante aumento en relación a la Asamblea Legislativa sobre la percepción de corrupción respecto al año 2019. Por el trabajo realizado durante el 2020, la población le otorgó una calificación al Tribunal Supremo Electoral de 5.03, la Corte Suprema de Justicia 4.99, la Fiscalía 4.97, alcaldías 4.93, partidos políticos 3.7 y la Asamblea Legislativa 2.92. El estudio indica que los padres de la patria son considerados los que menos cumplen la ley y la Constitución, seguido por los partidos políticos. Víctor Hernández, Noticiero El Salvador. A ver, de hecho estábamos revisando, ¿no? Revisando y para concatenar, digamos, el tema del descontento de la población hacia las instituciones, hacia los partidos tradicionales. Deja darte aquí. Hay dos variables que pusiste. Una parte corrupción y otra cumplimiento de leyes y la Constitución. Sí. La segunda es para nosotros podrá ser muy importante y para algunos, pero para la población lo de cumplimiento de leyes es como muy poco tangible. No se come eso, ¿no? En cambio la corrupción siente que te llevas mi dinero. Entonces, la gente a veces no quiere el cumplimiento de leyes, sino quiere una justicia social, alguien que me ayude, ¿no? Entonces, esa variable, digo yo, puede no influir mucho ni en el voto ni en la aprobación. Pero la corrupción sí. Y entonces voy a destacar algunos datos que dijiste abiertamente. Vamos. ¿Quiénes son los más corruptos según los salvadoreños? Básicamente dos. Partidos políticos, 72% dice, 7 de cada 10 dice, o 3 de cada 4, los partidos son corruptos. Y luego, 78% la Asamblea Legislativa, los diputados. Y hoy para los salvadoreños, la Asamblea Legislativa y los diputados representan el pasado. O sea, esos que derrotaron, están más los partidos anteriores, los ve muy similares. Partidos y Asamblea es el pasado y entonces son corruptos. ¿Quiénes son menos corruptos? Uno, el presidente, solo 6.6, 7 de cada 10, el presidente es corrupto. Si te hace un poco parecido a la aprobación, 93 de aprobación, 91 de aprobación, el resto es ese 6-7% que dice es corrupto. Pero es muy pequeño. Después del presidente, que me da mucho gusto, por cierto, esto no pasa en otros países. En segundo lugar, Fuerzas Armadas y en tercer lugar, Policía Nacional. Fíjate nada más, que estas Fuerzas Armadas y la Policía representen y se les tenga que no son corruptas, ese es un gran logro. Porque en todos los países, el primero que dicen es, los policías son corruptos. Aquí no, solo 16% dice que es corrupto y llega un 39% que dice no tienen poca, o hasta 40, casi 50 o poca o nada corrupción en la policía. Creo que es de destacar esos datos. Sí, definitivamente. Y este tema del desprestigio, que sin duda alguna ha tenido su impacto en el tema de las preferencias electorales acá en nuestro país, contrasta, de hecho, con el respaldo que por el contrario está recibiendo el presidente Nayib Bukele, que la misma encuesta, estamos hablando de la encuesta de la Universidad Francisco Gavidia, pues la misma población lo está calificando con un 8.9 de nota.
Sí, para el manejo de la pandemia, 8.9 a ver, está muy bien, 8.87 en general, ¿no? Pero está muy bien. De hecho, para esto es haciendo parece que la entrevista es hacer apología de Nayib Bukele y decir, no, algo está haciendo bien, o sea, algo está haciendo bien. También seguramente algo está haciendo mal. Y seguramente se lo harán notar los que dicen está haciendo algo mal y que dicen y no me gusta esto que dice. Sí, de eso se trata la democracia, de que no todos piensen igual, de eso se trata. Lo que sí es que en las encuestas que miden no a la clase política, no a la clase empresarial, sino a la población, en la población el presidente está conectando bien y ha logrado llevar su prestigio a su partido, porque el partido no nació con prestigio, está ligado a él. Entonces, algo está haciendo bien y algo hay que ver que se le pueda imitar en otros lugares o que se le pueda, no, eso no. Porque además, si uno puede criticar, pues algo puede criticar. En la campaña seguramente le han criticado de todo y muy válido, porque el debate político es un debate político que siempre es agradable, hay que escuchar. La pluralidad enriquece y creo que en El Salvador el que sean plurales también tiene su riqueza. Bueno, de hecho vamos a seguir revisando más datos sobre la percepción pública acerca de las instituciones salvadoreñas. En esta misma encuesta de la Universidad Francisco Gavidia, bueno, lo comentábamos, solamente el 2% de salvadoreños tienen confianza en la Asamblea Legislativa, mientras que en la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, solamente el 6,2%, y en la Fiscalía General de la República, solamente el 7% de la población. Sí, o sea, la confianza sí implica mucho, ¿no? Y ponlo al revés, ¿no? En quienes sí tienen confianza, me da mucho gusto que la Fuerza Armada, por ejemplo, tengan una confianza tan alta de 51%, que por cierto, nuevamente voy a mencionar a Nayib Bukele, pues, ¿no? Porque no se puede omitir un análisis en El Salvador si no ves Nayib Bukele está centrando la comunicación, centrando la política, y su gran ventaja es que no hay otro personaje por ahí que le pueda hacer algo de sombra. Me da mucho gusto, no la confianza en Nayib Bukele, que se me hace natural, 2 de cada 3, sino que sea trasladada a la Fuerza Armada, que tiene una gran confianza, o a la Policía Civil, donde solamente 9% dice que no le tiene confianza. Me gusta porque además Nayib Bukele, desde aquellos primeros eventos donde entra y pone paz en las cárceles y usa la fuerza y se le acusa de que estaba usando la fuerza de más, pero pone paz y la gente le aplaude, entonces la gente empieza a ligar la seguridad y las Fuerzas Armadas como la forma en que Nayib Bukele va a arreglar el gran problema de inseguridad que tenía y todavía tiene El Salvador. Aunque cuando veo los datos y veo días de 0 homicidios, digo yo, este no es El Salvador que yo conozco desde hace años, ¿no? O sea, sí hay unos grandes cambios en el país. Seguro que sí. Bueno, y aprovechando y hablando sobre el arrastre que ha tenido la popularidad del presidente Nayib Bukele, traducido a la intención de voto, por ejemplo, tenemos los datos de las últimas encuestas acerca de las preferencias electorales. Vamos a observarlo. La encuesta fue realizada casa por casa, donde se les consultó a los salvadoreños si las elecciones fueran el próximo domingo, por qué partido político votaría para alcaldes. El 59.9% indicó que lo hará por Nuevas Ideas, dejando muy por debajo a los partidos tradicionales. Arena obtuvo un 11.8%, Gana el 5.3%, similar evaluación tiene el FMLN, mientras el PCN 1.8% y el PDC 0.8%. La misma pregunta de intención de voto se realizó para los futuros diputados de la Asamblea Legislativa, donde el 64.7% señaló que votaría por Nuevas Ideas. Arena obtuvo el 7.1% y el FMLN ni siquiera llega a un 3%, obtuvo un 2.2%. Que crece Nuevas Ideas, ¿verdad? Si comparamos con el gráfico anterior, que tenía 59.9, por diputados crece a 64.7. Arena baja en intención por diputados comparando con alcaldes. La encuesta reafirma también que los salvadoreños han perdido la confianza en los partidos políticos antiguos. Se realizó la pregunta por cada instituto político, si por ningún motivo volvería a votar por él o si lo haría nuevamente. Para el caso de Arena, el 78.8% aseguró que no votaría por ellos nuevamente por ningún motivo,
y el FMLN acá lo supera. El 85.5% no les dará su voto de confianza. Por el contrario, para Nuevas Ideas, el 81.3% volvería a brindarle su voto. El resumen, ¿verdad? Nuevas Ideas se consolida como primera fuerza y el FMLN se mantiene en cuidados intensivos. La encuesta se llevó a cabo del 13 al 17 de enero de este año. Con información de Isabel Ramos, Marisela Núñez, Noticiero El Salvador. Y bueno, ahí están. Los números son extremadamente claros. Según la encuesta de la Gavidia, 64.7% estaría dando la preferencia para el tema de los diputados y un 59.9% para el tema de los alcaldes. Pues estos resultados, Roy, ¿las cartas están echadas? ¿Habrá alguna forma o alguna esperanza tendrán en los partidos políticos tradicionales de recuperar algún tipo de terreno? ¿O ya están echadas las cartas? Te lo voy a poner así. Porque puedes decir que el margen de error, pero con estos resultados, ¿qué margen de error quiere? ¿No? A ver, supongo que la participación está muy baja, etcétera, y entonces Nuevas Ideas no llega al 64.7, no llega al 65, sino al 55. Entonces es una pista, o sea, como quieras, como se vea. Es decir, ¿qué se puede adelantar? Yo creo que se puede adelantar un cambio total en la conformación de la Asamblea. Es lo primero que puede haber. Lo que hoy conocemos de Asamblea va a cambiar totalmente y aparentemente va a haber una Asamblea muy afín a los deseos o a los programas de gobierno o muy empatada con la visión del país que tiene el presidente, la Casa Presidencial. Ese es el primer cambio que vemos. El segundo cambio, ¿quién iba a pensar que el Frente era en un 10%? Que incluso el voto independiente estuviera arriba del Frente. ¿Quién iba a pensar? El Frente tuvo 2 periodos en la llegada de la elección pasada, nació al Frente. O sea, no tiene cómo defender. ¿Y quién iba a pensar que Arena estuviera en menos de 10% cuando estoy hablando de votos por diputado? Es el voto del partido. Yo creo que lo que cada partido tiene que jugar es, en algunos casos, a sobrevivir. Y el Frente en esta no está jugando realmente a poner diputados, sino a sobrevivir. ¿Cómo hago para no morir? ¿No? Entonces, Arena tiene que consolidarse como el partido de oposición, aunque valga lo que valga, la oposición aquí está representada, buscando la presidencial siguiente, tener otra contienda donde Bukele ya no esté en la boleta. Vamos a ver qué pasa en la siguiente. Pero esto se ve muy claro, como dices tú, muy claro de que gran parte de la aprobación de Bukele se está trasladando al voto por su partido. Y bueno, definitivamente los números están ahí y es únicamente, digamos, la expectativa se genera en cuanto a los resultados finales. Sí, el partido Nuevas Ideas pues logra consolidar con la mayoría calificada, inclusive, Roy. De lo contrario, pues la mayoría simple, mayoría calificada. Lo cierto es que en la mayoría de las encuestas de opinión pública, pues el partido Nuevas Ideas estaría consolidando como la primera fuerza y con una cantidad suficiente de diputados para poder dominar el quehacer legislativo, Roy. Así es, ¿no? O sea, esa por un lado. Mira, hay dos peleas aquí. La pelea de la Asamblea, que creo que ya está relativamente decidida y solamente es quiénes son los que entran y cuántos son y que si uno más o uno menos, pero creo que el control, ¿no? Tanto por Nuevas Ideas como incluso diputados de gana que puedan estar con él, etcétera, creo que ya está un poco decidida la Asamblea. Y la otra es los controles territoriales, que también hay una elección de alcaldías. Y creo que ahí va a estar otra pelea, la pelea de quién se hace de la capital y quién se hace de los municipios importantes o de los municipios importantes electoralmente o económicamente, ¿no? Yo creo que esa es otra pelea que se tendría que ver. Hoy San Salvador es oposición, pero ¿qué va a pasar? ¿Se va a ir hacia Nuevas Ideas o no? Pero con estas ventajas es muy probable que Nuevas Ideas gane muchísimos municipios también. Entonces, que tengamos también una elección en donde no solo la Asamblea, sino territorialmente empiece a dominar ese partido. Bueno, y a propósito que hablamos sobre municipalidades, también tenemos el resultado de San Salvador, ¿no? Estamos viendo el escenario de esta disputa entre el candidato de Nuevas Ideas, Mario Durán,
versus el actual alcalde Ernesto Mason, que va por la reelección. Sin embargo, pues tampoco le favorecen los números. No le favorece, o sea, digamos, los datos que se tienen, los últimos que se conocen, es que por 10 o más puntos aventaja Nuevas Ideas, ¿no? Con Mario Durán. Y no porque se le califique mal, por cierto, Ernesto Muchón, ¿no? Porque cuando uno vive no trae la misma aprobación que desaprobación, ¿no? O sea, no está ligada tanto al partidismo. Digamos que para el rechazo que hace rato mostraste que trae Arena, para el rechazo que traen el pasado, no es un alcalde mal evaluado. Sin embargo, la fuerza y un buen candidato, ¿no? Porque no trae rechazo, y la fuerza de partido le están dando la ventaja para que haya una posible alternancia en la capital. ¿Es irreversible esta ventaja, Roy? No. Mira, hay que aprender de las encuestas que no te adivinan el futuro, sino te asignan probabilidades de ocurrencia. Si yo te dijera ahorita, la probabilidad de que gane Arena en la capital es 90%, lo que estoy diciendo es que es muy probable, pero que hay un 10% de probabilidades de que no sea así. Y ese 10% puede ocurrir, porque las encuestas no miden certezas, miden probabilidades. No es irreversible, pero sí tenemos que ver que hoy es muy probable la alternancia en la capital. Si bien es cierto, como tú lo mencionas, Roy, no es irreversible, pero ya hay una tendencia sumamente marcada. Sí, bueno, y además, ojo, esta ventaja de Arena es una ventaja que se ha mantenido durante mucho tiempo. O sea, no es que hace 3 meses iba adelante Arena, de Nuevas Ideas, es una ventaja que se ha conservado. Es decir, no ha habido momentos de que es que la pandemia hace que se caiga una... No, ha ido con variaciones para arriba, para abajo, dependiendo de los eventos, pero la ventaja de Mario Durán ha sido relativamente durante toda la campaña desde que lo nominaron. Seguro que sí. Finalmente, Roy, para terminar, porque el tiempo lamentablemente nos ha ganado en esta ocasión, a ver, el papel al que ha sido disminuida la oposición política en este momento de la historia, y cuál sería el análisis. ¿Qué análisis podemos sacar de todo esto? Que le hace falta vocero. O sea, la oposición no es que no exista, ahí están, pero resulta que le hace falta vocero que conecte con la población. Los voceros que tiene la oposición son los mismos que estaban cuando fue derrotada, no han surgido nuevos voceros, y son con los argumentos muy tradicionales de la política, sin entender que la política ya cambió. Es muy pragmática, muy directa, menos rebuscada. Entonces, la oposición tiene el problema discursivo, no ideológico, porque la oposición tiene la derecha es la derecha, la izquierda es la izquierda. Ideológico ahí lo tienen, pero discursivamente ya no han entendido que ya cambió. Tienen que hablar de otra manera y tienen que encontrar nuevas voces. Si no lo hacen, pues ahí van a seguir en la parte pequeña del espectro. Bueno, de hecho lo estamos viendo en las mismas campañas electorales que han lanzado, ¿no?, los diferentes partidos de oposición, en la cual pues sus candidatos se han distanciado absolutamente de la imagen tradicional de su bandera, por ejemplo, la bandera de su partido político. Sí, porque entienden el desprestigio que trae su bandera, o sea, lo entienden, pero ellos tienen que tener un discurso fresco, o sea, discurso fresco, no es un discurso que hable más moderno, con nuevos medios, más corto, más directo, más a las necesidades y los corajes de la gente, y no, ellos, y además cometen un error muy claro. Meten permanentemente al presidente, que está bien aprobado, lo meten en la contienda. Y entonces su campaña, en lugar de volverla realmente dirigida a la gente, la vuelven a atacar al presidente. Y es toda la oposición. La oposición parece que solo intentan destruir al presidente como un objetivo electoral. Así no van a lograr nada. Al contrario, lo meten a la boleta sin que él compita. Y entonces, si lo meten a la boleta, pues les va a ganar a todos, porque es el personaje más popular del país. Definitivamente. Muchísimas gracias, Roy. El tiempo se nos ha agotado y le agradecemos mucho su participación en esta emisión. Al contrario, saludo a El Salvador y de veras que les vaya bien y que sea por el bien de Salvador todo lo que pase de aquí en adelante. Sabemos que seguirá de cerca también el proceso electoral hasta el 28 de febrero y en los días sucesivos, y por supuesto nos encantaría volvernos a comunicar con usted y que continúe disfrutando de su cumpleaños. De acuerdo, estamos en contacto. Saludos. Saludos. Hasta México.